Hay mucho que decir. A ver, vamos a platicar con Felipe Calderón Hinojosa el día de hoy. Vamos a hablar de su libro. Son 14 capítulos, son 500 páginas, en donde Felipe Calderón describe los momentos más tensos, digamos, de su mandato. La noche electoral, las denuncias de fraude nunca demostradas en su momento por Andrés Manuel López Obrador, la violenta protesta, ¿no?, de esta toma de protesta tan violenta del año 2006, es algo que toma en cuenta en este libro, en este trabajo, la guerra contra el narco, su relación con los sindicatos. También en el libro encuentras pues la disolución de Luz y Fuerza, su gestión frente al partido, la llegada, por ejemplo, de esta tensa relación entre Hugo Chávez y Lula da Silva. Digamos que este trabajo de Felipe Calderón Hinojosa retrata, digamos, la complejidad, ¿no?, del poder y la soledad de un presidente rodeado de gente, pero a la vez profundamente aislado. Y sin minimizar el tema, me parece que los momentos más difíciles como presidente los viviste tú, Felipe Calderón, porque en tu sexenio fue en donde murieron más personas de tu gabinete. No sabemos si las mataron o murieron porque, pues, así les tocó, por coincidencia. Una guerra que yo no encuentro en el libro una sana explicación, Felipe, de este tema, en donde yo decía al narcotráfico tú no lo puedes abatir con pistolitas de agua. O sea, tú no puedes a pataditas y a golpecitos. Pues tiene que haber muertes, 200,000. ¿Por qué no hablarlo tan claramente como es? Y ha sido un libro, Felipe, para darte la bienvenida, pues que ha tenido críticas en el sentido de decir que es como limpiarte, como decir, este es Felipe Calderón, yo fui muy bueno, que sí fuiste muy buen presidente, sin duda alguna, y prepararte para un contrapeso. ¿Qué opinas de esto, Felipe? Qué gusto saludarte. Primero, ¿cómo estás? Sí, igualmente, Fernanda, pues qué gusto saludarte, es un honor para mí estar en tu programa, muy gustado, muy visto, muy oído. Ay, sí, qué bueno que lo oyes y que lo ves y que te gusta, qué bueno. Cuando se puede, sí, con Gracias. mucho gusto, me divierte, me entretiene. Bueno, es un libro que explica no solo, básicamente las decisiones que he tomado, medularmente las decisiones en la presidencia de la República, y que además explica las circunstancias, las razones, los motivos en los cuales se tomaron estos. Yendo a tu pregunta de las varias que formulaste ahora, sí hablo, y hablo ampliamente de la estrategia de seguridad. No la denomino yo guerra porque nunca le he denominado, y ahí explico muy brevemente, me quise meterme en este lío, una batalla comunicacional perdida, pienso, de que es una estrategia por el Estado de Derecho, es una estrategia por las familias mexicanas y su seguridad, no es una estrategia específicamente contra el narcotráfico o únicamente, ni es tampoco una guerra contra el narco de Calderón como lo han fraseado, que comunicacionalmente pega mucho, ¿no? Yo nunca hice una declaración de guerra como mucha gente dice, nunca fraseé guerra contra el narco, y sí algún discurso de los primeros hablé de una guerra a la delincuencia, metafóricamente, pero en fin, eso no es lo relevante. Lo relevante es, Fernanda, lo que explico en el libro. Cuando yo entro a la presidencia, lo que encuentro es un proceso de apoderamiento del Estado, es decir, el crimen organizado se va apoderando, se va agandallando, si me permite la expresión, de amplias partes de la sociedad, principalmente las instituciones o las agencias de seguridad y justicia, se va comiendo a través de la ley de plata o plomo, ¿no? A través de, o me recibes el dinero o te mato, agencias municipales, policías, luego alcaldes, luego agentes de ministerios públicos, luego fiscalías completas, luego estados completos, y lo que yo descubro es que este proceso de apoderamiento del Estado
va avanzando rápidamente y hay que detener. Entonces, en esa estrategia que buscaba cumplir y hacer cumplir la ley, proteger a las familias mexicanas, hay 3 ejes: enfrentar la delincuencia, construir nuevas instituciones de seguridad y justicia que estaban muy corroídas por la corrupción principalmente, y tercero, reconstruir el tejido social. Ahora, el tema de los fallecidos, sí. Ahora, el tema de los fallecidos, si son 100,000, Sí. 200,000, insisto, al nombrarlo una guerra contra el narco, parece que se perdió la guerra y el narco ganó. Bueno, pues ese es mi tema. Yo no lo nombro guerra contra el narco, primero, y segundo, los homicidios en su gran mayoría, Fernanda, los fallecidos en este tema, en esta época, y en la de Peña, que fueron mucho más que en mi gobierno, y en la del actual presidente López Obrador, que son casi el doble los homicidios de los que había al final de mi sexenio, eso es importante decirlo, no son por lo que haga o deje de hacer, no son por lo que hace el gobierno, quizá por lo que deje de hacer, sí, pero no son por lo que hace el gobierno. Y hay gente que fallece efectivamente en un enfrentamiento o con policías o con fuerzas armadas o en emboscadas, o etcétera, sí, pero la regla, lo que detona la espiral de homicidios y violencia en México no es la acción del gobierno. Si no, además lo reconocería así tal cual como dices. Lo que detona los homicidios es la disputa territorial, la pelea feroz, cruel, inhumana de estos criminales, de estos homicidas por controlar un territorio. Ahora sí, 2 cuestiones, Felipe, en este sentido. ¿Con el narco se negocia o no? No se negocia, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú negocias con ellos, te pones en manos de ellos, que creo que es una de las cosas que tienen así asolado al país. Te voy a decir, hay un matiz que yo hago. ¿Por qué este nivel de violencia no ocurría en el pasado? Y te voy a decir lo que es mi hipótesis que desarrollo en el libro, porque en el siglo pasado, tú estabas muy chiquita, Fernanda, pero bueno, en el siglo XX, digamos, en los Gracias 70s, por la flor. 80s, 90s, lo que ocurre es que antes los criminales, los narcotraficantes literalmente nomás se dedicaban a exportar, a mandar la droga a Estados Unidos, ¿me explico? ¿Qué pasa a finales del siglo XX? Pues nos volvimos alberca. Nos volvimos también un país de consumo. Es decir, la gente, desde bases muy pequeñas también, los muchachos, se empezó a consumir también en México, cosa que no había antes, ¿no? Es decir, las drogas se empezaron a consumir en tables, en antros, en cabarets, en tienditas, en taxis, etcétera. Los lugares de violencia empiezan a ser no solo los lugares de paso a Estados Unidos, sino también los lugares de consumo. Acapulco, Cuernavaca, la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? La Laguna, varios casos que se ponen puntos de violencia. ¿Por qué razón? Porque para los criminales este nuevo negocio de narcomenudeo implica no controlar un tráiler o dos con 1 tonelada de cocaína, implica controlar el punto de venta en cientos o miles de puntos de distribución, como hace, por ejemplo, una refresquera o una empacadora de pan o la que vende golosinas. El negocio es controlar el punto de venta, mandar al distribuidor a cada una de las miles de tienditas que hay, cambiar los pastelillos apachurrados por otros frescos, recoger los envases de cerveza, rellenar el refri, quitar a la competencia, etcétera. Esto hace que estos señores hacen lo que no hacían antes, buscar el control territorial, y al buscar el control territorial chocan brutalmente con otras organizaciones que quieren lo mismo. Ese es el origen de los homicidios, eso pasó en mi gobierno, eso está pasando ahora, y no es la acción del gobierno. A ver, me gustaría a futuro y que sea pronto comprometernos para que hablemos específicamente del narcotráfico tú y yo. Perfecto. Específicamente. De cómo eran los cuando yo era una niña, de cómo era cuando tú eras un niño y de cómo es ahora que ya estamos grandecitos. ¿Estamos? ¿Cómo es hoy en día? Si es plata o plomo o si es abrazos y besos. No, vale. Sí. No, o sea, ¿cómo estamos parados ahí? Pero entonces, tú dices, con el narco no se negocia, punto, se acabó. No. Y una decisión difícil que tomé fue la decisión de enfrentar al crimen organizado, incluyendo al narcotráfico, y enfrentarlo con todo, Fernanda, y me atrevo a afirmar que eso es lo que te tiene que hacer ahora. Esta política de abrazos y no balazos no va a funcionar. Ahora,
¿Se puede acabar con la corrupción en 6 años? Se puede si tienes el apoyo político que tiene, por ejemplo, el presidente López Obrador, y que yo no tuve. Es decir, yo tenía minoría en el Congreso, yo tenía minoría en los gobiernos estatales y no tenía el poder político para hacer que las cosas se puedan hacer como ahora se hacen, la verdad. Es difícil, sí, pero es posible también, pero es un problema muy, muy grande. Yo creo que lo que sí te digo es que no falta querer, no es suficiente nomás querer. Se requieren instituciones y se requiere fuerza política que yo no tenía en mi tiempo y que si el presidente López Obrador la quisiera hacer, lo podría hacer porque tiene una fuerza política tremenda, lo que ningún presidente ha tenido en medio siglo, Fernanda. Pero lo que estamos viendo es que los casos de corrupción evidentes, el caso de los Bartlett, por ejemplo, las licitaciones que el 80% se han hecho, no ha habido licitaciones, se han sido compras a dedo y no hay concursos. Lo que se está observando por Mexicanos contra la Corrupción y otros, pues eso sigue, y cuando la gente del presidente ve que son del equipo, son de los cuates, pues no pasa nada, ¿no? Y cuando, y eso pues es lo que va a acabar haciendo fracasar el esfuerzo por romper la corrupción. En un sí y no, tengo 15 segundos para ir a Spots QTF. ¿Tú te sientes perseguido por Andrés Manuel? Pues me siento muy atacado, eso es evidente, sí. Spots QTF aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Regresamos. Platicando con Felipe Calderón sobre su reciente libro, que está a la venta pues en todas las plataformas y se está vendiendo en serio, porque frente a al futuro de México, pues tenemos también que ver qué tenemos, qué contrapesos hay, si existen, si no existen. Y bueno, el libro, en ese sentido, pues sí puede resultar un interesante contrapeso para México. Yo tengo una pregunta, Felipe. Si tú desaparecieras de Twitter, o sea, imagínate que desapareces tu cuenta de Twitter, borras no existes, Felipe Calderón, se acabó. Y entonces, ahora ¿contra quién se irían? ¿Contra quién se iría Andrés Manuel López Obrador si no es contra ti? Ahora, ¿quién sería el culpable? Contra mí, aunque sea para mi memoria, pues me han utilizado para eso, ¿no? ¿O se iría a Facebook a buscarte o qué? ¿O se iría a Instagram o a dónde se iría a buscarte? No, las referencias a mí continuarían porque necesitan pues un chivo expiatorio, una piñata, digamos, para ocultar su ineficiencia, Fernanda, la verdad. Este es un gobierno de muy buenas intenciones, yo creo que son genuinas, pero muy chambón, ¿no? Como dicen en mi tierra, ¿no? Obsoleto. Yo creo que la palabra es obsoleto, ¿no? También tienen criterios y visiones que vienen de hace 50 años, que no funcionan. Mira el desastre que están haciendo en el sector energético, volvernos a mecanismos que están ya prohibidos en muchas partes del mundo, producir electricidad con combustible, está prohibido, por ejemplo, para el uso de barcos en aguas internacionales, contaminan el ambiente, dañan a la salud. O sea, tú sabes que las partículas suspendidas del combustible aceleran las muertes prematuras, ¿no? Gente que tiene propensión a infarto puede sufrir un infarto, gente que tiene riesgo de vías coronarias, etcétera, puede sufrirlo, gente que tiene debilidad pulmonar puede sufrir neumonías o embolias por las partículas suspendidas, son cancerígenas, en fin, y nosotros emitiendo, como chacuacos literalmente en Tula, que se viene toda la Ciudad de México, combustóleo por esta idea estúpida del gobierno de volver al Pemex de los 70 y de los 80, que fue un Pemex ineficiente y que fue un Pemex de mucha corrupción y que fue un Pemex que ya no funciona. El mundo va a renovables y México es el país de su tamaño, el único que está frenando esta transición. Y así podemos pasar al tema de seguridad. Creen que llevándola bien con los criminales les va a salir, no está saliendo, se están apoderando del país, tú los ves repartiendo despensas con un cinismo brutal. Ayer salió caminando de la cárcel de la Ciudad de México, creo que del penal del Reclusorio Sur, un cuate de los más altos del cártel de Sinaloa que iba a ser extraditado, salió caminando, Fernanda, es el cuarto que se les va caminando de los reclusorios de la Ciudad de México. No me digan que esa política va a redituar en una baja de la violencia o de delincuencia o secuestros, pues no. Vámonos, por favor, Felipe, fíjate, tengo
como 20 preguntas. Esto va a ser un reto, el reto Calderón. ¿Cuál es? Respuesta rápida, pregunta en chinga, respuesta rápida. Así es la cosa. Órale. ¿Sabes? Órale, en idem. ¿Por qué? En idem. En chinga dice. ¿Por qué un libro tantos años después? Pues me costó mucho trabajo escribirlo, la verdad, y sobre todo resumirlo, Fernanda. Al principio me habían salido como 1,200 páginas. Ay, qué horror. Y el editor dijo, no, bájale, que si así está regordito, pues mejor. En fin, me costó trabajo y tiempo. Como expresidente de derecha, ¿tuviste una responsabilidad de que el PAN haya perdido la presidencia con Peña Nieto y luego con AMLO? Todos tuvimos responsabilidad en el PAN, definitivamente. Ahora, yo creo que la estrategia de la campaña de 2012 se equivocó. Lo básico en política es, si tú estás en el gobierno como partido, tu mensaje debe ser continuidad. Forward fue el mensaje de reelección de Obama, ¿no? Si estás en la oposición, tu mensaje debe ser de cambio. ¿Te acuerdas cuál era el lema de la campaña de 2012? Era diferente. Entonces, la estrategia del PAN fue de cambio, y la verdad, en lugar de ser de continuidad, y creo que por eso perdimos. ¿Te has propuesto rehacer la derecha impulsando la creación de un nuevo partido? O sea, ¿todavía hay derecha en México? No me considero yo de derecha. Bueno, dame chance, de centro. Entonces derecha, eres ¿no? Neoliberal o fifí, cualquiera de las dos. Ni a las dos. Yo me considero un hombre humanista político, no en el sentido que dicen ahora, sino de formación, digamos, demócrata cristiana, aunque ya, pues la verdad es que no soy muy buen practicante. Y sí me considero de centro derecha, dejarlo así, y sí considero que hace falta un instrumento político de participación ciudadana del centro derecha en México. Claro y abierto, y sí. ¿Te consideras tal cual neoliberal, fifí, conservador? Me considero liberal en política y en economía, de ideas más tradicionales en muchas materias sociales, pero bastante adoptado a la pluralidad y a los avances de derechos que hemos tenido ahora. Así me considero. Yo me considero del centro. De centro. ¿Qué similitudes o diferencias encuentras entre el México del 2009 con el H1N1, con la pandemia de la influenza, y coronavirus 2020? Coincidencias. El H1N1 era un virus nuevo, mortal, totalmente desconocido del mundo, que no tenía vacuna y que no se sabía cómo se curaba. Esas son coincidencias. Tus diferencias, el actual nació en Wuhan, ahí fue el brote primero, el que espantó a todo el mundo. El H1N1 fue en México, sí. Terrible. Ese brotó aquí. Aquí mero, o sea, fuimos el Wuhan del 2009. Ahora, diferencias, este es mucho más letal, mucho más brutal, y todavía no se ve cuándo haya cura. Nosotros la descubrimos como a las 3 semanas, que fue el Tamiflu. Y a mí me dio esa primera cepa, Felipe, no sé si, no creo que te acuerdes, pero a mí me dio esa primera cepa y sentí que me moría. Tus críticos aseguran que sueñas así, no duermes, porque tu obsesión es llevar a Margarita a la presidencia y a Legal. Negativo, ni Margarita quiere, ni a mí me parece que sea. Creo que el esfuerzo que hizo fue fantástico, le cerraron todos los caminos, y está ella convencida, según me ha dicho, y yo también, de que necesitamos abrirle espacio a ciudadanas y ciudadanos, como muchos de tus radioescuchas, como tú, como otros, comunes que pagan sus impuestos, sacan la basura, van a trabajar y que quieren que México cambie, no tienen que participar en política. Nosotros le estamos abriendo ese espacio. Como decía el Maquillo, nosotros queremos ser el tackle ofensivo en el fútbol americano para que luego pase un corredor o una corredora con la pelota. Oye, pero es que ahí en el PAN los enemigos estaban adentro, no necesitabas a AMLO, pues ahí los tenías adentro. Ahora, terrible. Expresidentes han desaparecido de la vida pública. No, pero ahí estás tú, Felipe Calderón, duro y dale, seguir vigente, exponerte a la crítica, a la condena social. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, lo explico un poco en el libro, aunque no me refiero a este momento, sino para mí yo aprendí de chavo que participar en política era un deber que tenía consecuencias éticas, que tu deber es construir el bien común de la comunidad y no te puedes hacer tonto, Fernanda. Y pues, termina la presidencia y yo sigo teniendo esa convicción de que participar la estoy canalizando de la mejor manera. Y segundo, me duele mucho lo que está pasando en México, Fernanda. Vamos a la peor crisis de seguridad y económica en la historia moderna del país.
En parte por el coronavirus, sí, pero también por los errores de gobierno que alguien tiene que marcarles el alto. Yo creo que mi deber y el de miles de mexicanos es marcarles el alto. Eso estoy haciendo. Ojalá seamos muchos, pero aunque esté solo, creo que mi deber es ese y me guío por mi conciencia en este tipo de decisiones. Yo lo que sí, y me sumo, Felipe, esto, y lo voy a decir siempre, si tú estás a favor de todo esto que está pasando, eres un traidor de la patria. Y si tú eres un empresario que porque no te saquen los trapitos al sol, lo apoyas y te quedas callado y hasta das declaraciones irreverentes, eso es traición a la patria. Porque tú no puedes permitir, seas quien seas, expresidente, ama de casa, tú no puedes permitir que México se vaya a un abismo. Punto. Sí. Sí, es traición a la patria y no puedes guardar silencio. En lo otro no estoy tan de acuerdo, Fernanda. ¿En cuál? En etiquetar como traidor a la patria a alguien que discrepe mucho de mí, como no estoy de acuerdo que me digan traidor a la patria a mí, imbécil. ¿Sí me explico? Creo que tenemos que recuperar el espacio donde opinemos distinto y nos respetemos y nos queramos como mexicanos. Y creo que la parte destructiva del presidente y su equipo, de las más graves, es esa, dividirnos a los mexicanos en grupos irreconciliables. Me parece inaceptable y es de las cosas que hay que cambiar. Por eso mismo yo no quiero etiquetar con algo tan grave a alguien que piense, hay unos perfectos hijos de su madre, que se piensan solitos, no hay duda, pero yo creo que hay que recuperar el espacio de diálogo sensato, Fernanda. ¿Duermes tranquilo? ¿Sabes? Sí, a veces no, la verdad. Y explica el libro que hay dos tipos de políticos, los que duermen tranquilos y los que no. Los que duermen tranquilos, hay también dos tipos. Los que no tienen principios y todo les vale madre y duermen a pierna suelta. Y los que teniendo principios nomás se encargan de pontificar a todos los demás, de dar instrucciones, pero nunca se encargan de aplicarlos en la vida diaria. Cuando eres presidente, tienes principios y tienes que enfrentarte a los hechos, a la realidad que tiene la cabeza muy dura, y muchas veces no hay salidas fáciles, es más, todas pueden causar, por ejemplo, una consecuencia negativa de un lado y otro. Ahí es cuando no puedes dormir. Última por tiempo, porque si no, pues nos quedábamos. Oye, ¿y es verdad que juntos o por separado nos la pelan a los mexicanos? Eso es verdad. No lo quiero repetir al aire, pero eso es verdad. No, lo vas a tener que repetir, ni modo. No, es que hay un pedazo en el libro donde me están buleando literalmente Lula da Silva y Chávez, ahí grite y grite como niños en una mesa, yo calladito comiendo mi plato, y que yo voy a comprar 80 helicópteros, y yo voy a comprar 60, y juntos, Brasil y Venezuela, vamos a invadir a México, ja, ja, y se hace un silencio en la mesa, yo dejo mis cubiertos y los veo a los dos y les digo, a Chávez y a Lula, y juntos y por separado, a los mexicanos. Y así fue. Te mando un abrazo. Ándele, Fer. Cuídate. Gracias, un abrazo. Estamos en comunicación, tenemos un compromiso, hablar única y exclusivamente del tema del narcotráfico. Hablemos de varias cosas, aunque sea varias horas. Ya estás. Órale. Abrazos en casa. Besos. Hasta pronto. Felipe Calderón, así. Pues, oigan, qué momento cuando dijo cosas muy importantes.